Una dosis de energía y economía sin política. Hemos realizado un análisis integral del plan de expansión del CEN del 2025 al 2030, basado en la información presentada sobre una correlación de la generación, transmisión y distribución, los escenarios mixtos energéticos que podrían haber en el futuro y una evaluación de la infraestructura. Todo esto basado en la información del roadshow presentado por la Comisión Federal de Electricidad en marzo de 2027, en Plan México presentado por la Secretaría de Energía en la parte de energía, gas natural de Senagas en la nueva infraestructura y datos del PRODECEN del 2024 y 2038 con la información al mes de mayo de 2026. En este análisis vamos a empezar qué es lo que encontramos y explicaremos el por qué vino todo esto. Primero, uno, plan necesario, pero radicalmente insuficiente. El plan oficial del 2025-2030 cubre la próxima década, pero no aborda el colapso estructural que viene después del 2040 por retiros masivos de plantas y obsolencia de la red. La capacidad de la transmisión y distribución congelada en niveles del 2030 se convierte en un verdadero cuello de botella, no la generación. Es lo primero que encontramos. Segundo, se requieren entre 400 y 540 mil millones de dólares en 50 años en inversión. La transición energética de México requiere un compromiso de medio billón de dólares entre el 2.5 y 3.4% del PIB anual, con la, con la transmisión y distribución como prioridad estratégica por encima incluso de la generación, financiable vía IPPS o APPS, banca de desarrollo y bonos verdes, pero exige certeza jurídica sostenida. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas plantas de generación, ya sean renovables o que utilicen combustibles fósiles, ¿de qué va a servir si no se tiene una inversión en la línea de transmisión y distribución para la electricidad que genere cada una de las plantas llegue a los lugares de donde se debe de utilizar, ya sea en una industria o ya sea en los hogares o sea en donde sea requerida la electricidad? Tercero, sin acción, el déficit del 82% al año 2080 crecería. Sin acción en esta década, el déficit al 2080 alcanza de 339 gigawatts, un 82%, equivalente a perder más de 3 veces la capacidad actual del sistema, siéndolo inviable el crecimiento económico y el nearshoring que México busca capitalizar. El punto de no retorno está en la próxima década. Y vuelvo y repito, es con la información que tenemos actualmente de las planaciones de todo lo que se ha presentado en los últimos meses en el sector de gas, en el sector de generación de electricidad, en líneas de transmisión y distribuciones sobre los planteamientos de proyecciones de contratos mixtos, Comisión Federal de Electricidad, Pemex y lo que la Secretaría de Energía en un momento dado ha presentado. La venta de acción La ventana de acción es ahora. Cada año de inacción agranda exponencialmente la brecha entre oferta y demanda eléctrica nacional. De todo esto, encontramos una conclusión final y vamos a explicar cómo llegamos a lo anterior y a esta conclusión final. ¿Tendrá México una transición energética en base a lo que estamos teniendo hoy en día y que se ha presentado hasta el momento? Y podemos indicar no, no con el plan actual. México tiene plan de generación, pero no la infraestructura para llevarlo. La transición energética es una promesa sin cables, sin tubos y sin reservas. 18,000 megawatts sin líneas de evacuación al 2030. 78% de gas importado a Estados Unidos con 2.4 días de reserva y un déficit de 339 gigawatts al año 2080 sin nuclear ni líneas de transmisión y distribución. Pero la transición es posible si México actúa ahora. Debe invertirse entre 400 y 540 mil millones de dólares en 50 años, construir líneas de transmisión y distribución para 22 mil megawatts de renovables y reducir la dependencia de gas al 50%. Lanzar programa nuclear de tipo modular, SMR, en el año 2030 y hay que tener cuando menos 15 días de reserva de gas. La ventana de acciones se cierra. Cada año de inacción profundiza el déficit en decenas de gigawatts.
Entonces, podemos decir que podemos tener mucha planeación, tenemos muchos planes de poner plantas de generación de electricidad, podemos traer inversión, pero si no hacemos estos puntos sobre todo en la línea de transmisión y distribución, de nada va a servir. No importa qué horas produce la electricidad, si tienes eólica, si tienes solar, si es ciclo combinado, si es nuclear y todo lo que tú quieras, que quieras poner en generación, si no hay forma de cómo transmitir y que las líneas tengan la suficiente capacidad de mover la electricidad y las redes de distribución lleguen sin tener apagones o problemas de la infraestructura, como pueden ser subestaciones o los propios transformadores, todo este plan que se ha presentado no servirá porque este es un plan a un corto plazo en el año 2030. Lo que queremos presentar aquí son las posibles, no soluciones, pero posibles consideraciones que deberían de tomarse a partir de lo que ya está planeado hacia adelante. Esto es importante porque cuando cambie la administración actual y llegue la nueva en el 2030, la pregunta es, ¿qué sigue? Y el que sigue lo estamos replanteando en este momento, en esta presentación, que no quiere decir que debemos de hacerlo, pero nos puede dar una idea del cómo podemos hacerlo. Les pido por favor que vean los datos que estarán a continuación en por qué llegamos en lo siguiente. Primero, la línea de a tiempo de acciones prioritarias para la transición energética. Es urgente del 2026 al 2029 definir cronogramas de gasoductos, ramal de Paraíso, Pantule y ampliar reserva a 10 días. Licitar líneas de evacuación de Sonora, Oaxaca, Coahuila para más de 22,000 megawatts de renovables, líneas de transmisión y distribución. La distribución es diversificar proveedores de transformadores y modernizar los 6,875 redes que tenemos actualmente. Y las plantas de ciclo combinado, que se van a poner las 13 plantas de 7,800 con gasoductos, hay que estar debidamente sincronizadas para que puedan entrar a la red. Del 2030 a 2035 se debe consolidar las renovables, tener gas, la planta nuclear, iniciar programas de sistemas de nucleares modulares en un momento dado y seleccionar sitios y tecnologías y cambiar sobre todo la ley que se tiene actualmente porque no está contemplado en la parte de generación de redes, en la parte de generación tipo modular o los SMRs. Del 2035 a 2055 tendremos lo de la solar más batería, escalar a 56 gigawatts de 52% de la matriz, y esto es muy importante. Y la parte de energías modulares ya para el 35 al 55 se deben despegar entre 2 a 5 gigawatts la parte nuclear y reemplazar la Laguna Verde antes del retiro del 2050 del primer módulo que se tiene. El segundo módulo terminaría su ampliación que se le dio en el 2055. El gas, reducir dependencia al 50%, retiro gradual de carbón y combustóleo. Y la línea de transmisión y distribución debe ser una inversión entre 250 y 350,000 millones de pesos en redes inteligentes nacionales. Del 2055 al 2080 tendremos que tener una mayor cantidad de solar más batería. La parte de nuclear tendremos que estar implementando una mayor cantidad de sistemas modulares. El gas debemos de reducirlo cuando menos al 20% y tener una meta de cubrir de más de 414 gigawatts de demanda. La inversión total, como ya lo hemos mencionado, debe estar entre los 400 y los 600,000 millones de dólares los próximos años, que es 2,5 al 3,4% del PIB. Sin acción, un déficit del 82% y tendremos un colapso del CEM. Con acción parcial, un déficit reducido al 60%, gas a un dominante. Con una acción integral, un déficit controlado al 40% y una transición viable. Las ventanas de acción desde el 2026 al 2035, después del costo, se multiplica. Es decir, tenemos que hacerlo desde ahorita hasta el 2035. Aquí la pregunta es, ¿qué política pública existe en donde la futura administración que llegue después de 2030 continúe con las políticas de incrementar sobre todo la línea de transmisión y distribución en un momento dado? Datos claves del plan de fortalecimiento y expansión del CEN, que es lo que encontramos nosotros. Hay que hacer una inversión de 624,000 millones, que es lo que está plasmado ahorita en los últimos planeaciones que se han integrado. Este es un resumen de todos los planes del plan de Rodashow que presentó la Comisión Federal de Electricidad, de la infraestructura de gas, de los planes presentados en el Plan México y todo lo que se ha presentado en las últimas instancias. Este es un conjunto y un resumen de lo que estamos observando de todos estos planes que se han presentado. Se tiene contemplado una inversión de 624,000 millones de pesos.
más o menos una capacidad nueva de más de 29.000 megawatts, 158 proyectos de transmisión, 13 centrales de gas natural, una capacidad de transformación de más de 15.000 megavolts, más de 2.700 kilómetros de nuevas líneas de transmisión y más de una inversión de 140.000 millones de pesos en gasoductos. Y todo esto nos va a dar un incremento de entre 1.000 y 1.200 millones de pies cúbicos diarios de demanda entre las nuevas centrales que vamos a tener. Esto es lo que se tiene hoy en día en los planes presentados, como se hizo este análisis. Con toda esta información, lo que hicimos es cómo afectará o cuál es la línea de tiempo, coherencia y las brechas del plan del 2025 al 2030. Entonces, hicimos una integración de todos los planes que se presentaron, tanto la generación, gasoductos, transmisión y distribución. Y vemos que en la parte de la generación de lo que ya hemos mencionado, gas natural, transmisión y distribución, ustedes pueden ver en la parte de abajo en donde la generación de las nuevas plantas de ciclo combinado, las 13, no tiene una fecha definida de entrada en su operación de las mismas. Esto es crítico porque al no saber qué fecha de entrada se va a tener y dependerá mucho de tener el gas natural suficiente para que puedan arrancar estas mismas, pues pone en una inanición y en una coherencia parcial sin fecha definida. Entonces, todo lo que esté de 2029 al 2030 está entrando en una coherencia parcial. Entonces, los gasoductos, que son 12 nuevos más 3 de Senagas, entra una gran parte, de hecho, en un sentido que no hay una fecha definida de su terminación y puesta en marcha. La transmisión es una parte insuficiente para la parte renovables. Y la distribución, las 97 subestaciones nuevas, es reactiva, más no prospectiva. Falta cambiar transformadores que muchos de los actuales ya no aguantan las temperaturas incrementales que han habido de más de 2 grados hasta 3 grados de sensaciones térmicas en algunos lugares del país. Y esto genera un gran costo y pérdidas, sobre todo en cuando se va la luz al comercio y a los hogares y sobre todo a la industria. Esto puede ser un gran factor que puede poner en clave lo que puede venir de inversiones a nuestro país. Las centrales operarán del 2028 al 2029, pero gasoductos clave aún sin fecha. La transmisión no cubre 22.000 megawatts de renovables y la distribución no contempla generación distribuida. Entonces, esto, con toda esta información de planes que se presentaron, es así como hacemos la integración de los tiempos y es así como vemos que esto que se está planteando no es suficiente para el año 2030 en adelante, donde es crítico del 2030 a 2035 tomar otras acciones, porque si no lo tomamos del 2035 hacia adelante, nos podía pasar lo siguiente. El mix energético actual que hemos observado, de acuerdo a toda la información que hemos visto de la información que hemos recapitulado en un momento dado, podemos decir que en el 2025 teníamos un mix de 45% de gas natural, solar fotovoltaica 13%, eólica 7%, solar más batería menos del 1%, la hidroeléctrica 13%, carbón y el combustóleo el 12%, y tendríamos nucleáticas más geotermia del 3% y otras del 7%. Para el 2030, con las acciones del incremento de una capacidad de 121 gigawatts, vamos a tener un gas natural que va a representar el 40%, la solar fotovoltaica pasaría, solo incrementaría un 1%, la eólica pasaría a un 11%, y esto es importante, la solar que ya integra las baterías y que ahora hoy en día ya salieron las nuevas normativas para poder conectar las baterías y ser parte garante del sistema de la red, pues incrementaría de menos 1% hasta un 12%. Hidroeléctricas contraerían el carbón y la parte de combustóleo, habrían plantas en retiro al 2030 y la nuclear y la geotermia todavía teníamos un 3% y tendríamos en un momento dado un almacenamiento del 4%. Es así como en todos estos planes que hemos observado, que se han presentado, es como veríamos al 2030, todos estos planteamientos que se han dado, parte de Secretaría de Energía, Comisión Federal de Electricidad, Senagas y todo, es como estaríamos hoy en día en cuanto al mix eléctrico en nuestro país en función de la capacidad. ¿Qué se encontró con toda esta información? El balance de oferta, demanda de gas natural y el hallazgo crítico. La situación 2025 a 2026 en cuanto al gas natural, la producción de Pemex sin nitrógeno de 3.500 millones de pies cúbicos diarios y está en declive, pero en concordancia con esto también incluye el gas húmedo.
Las importaciones, el pico más alto que tuvimos en el 25 fue de más de 6.668 millones de pies cúbicos y la demanda nacional que se tiene hoy en día en promedio es de casi 9.000 millones de pies cúbicos. El almacenamiento solo tenemos 2.4 días y la meta es de 10 días. Para el 29 y el 2030 respecto al gas, sabemos que se van a incrementar en más de 1.000 millones de pies cúbicos por las 13 centrales nuevas y esto incrementaría la demanda por arriba de los 10.200 millones de pies cúbicos y esto nos incrementaría las importaciones, si en dado caso Pemex no incrementa la producción, entre 7.500 hasta 10.000 millones de pies cúbicos diarios. Y esto profundiza nuestra dependencia hasta un 78% del gas proveniente de los Estados Unidos, principalmente de Texas. Esto es importante porque el riesgo que estamos observando es una mayor utilización que ha dicho ERCOT por los centros de datos que se van a poner en Texas y la exportación de gas natural licuado al 2030, en donde tendría su máximo exportación, sobre todo en Texas, pasando de 14.000 millones de pies cúbicos de gas natural a casi a los 24 o los 28.000 millones de pies cúbicos. Y esto nos pone a la merced en un momento dado, sobre todo en las plantas de generación con gas natural. ¿Qué observamos también en el plan con todo lo que hemos visto? El comparativo actual contra lo proyectado y qué es lo que faltaría. Si hacemos las proyecciones de lo actual más lo proyectado, encontramos que en la generación las 13 plantas se tendrían en la parte solar 7.800 y veríamos lo del gas natural, lo del incremento del gas, veríamos los ductos que se están teniendo, la transmisión, las nuevas líneas que se tenían por más de 2.000 kilómetros y la parte de la distribución, las subestaciones y tendría que modernizarse la red y tendríamos que ver cuando menos 42.221 proyectos de electrificación que se deberían de cumplir. ¿Qué faltaría después de toda esta planeación y en el dado caso que se cumple y se llegase a cumplir todo esto que se ha planteado en 2030? A partir de lo que si se llega a cumplir, nos faltaría lo siguiente. Tendríamos que tener, cuando menos, cubrir 22.129 megawatts renovables sin líneas de evacuación. Es decir, no hay forma de cómo transmitir esas más de 22.000 megawatts de que producirían las renovables. Habría un desfase de centrales entre el 2028 y 2029 si los gasoductos no se terminan antes de la fecha que terminen las de construir las plantas de ciclo combinado y que éstas empiecen a operar. No hay almacenamiento a escala para la intermitencia y un incremento mayor de la dependencia del gas de Estados Unidos en la parte de la generación. Del gas natural, ¿qué nos bastaría? Tener las fechas exactas de ciertos tramos de ductos y tener un mayor número de almacenamiento y que Senegas termine el mantenimiento que tiene programado debido a que mucha de la tubería tiene más de 45 años. Lo otro, la transmisión. El plan solo cubre el 6% de la capacidad actual al 2030. La demanda crecería en 13.4% al 2030 y la red sería insuficiente. Falta interconexión para renovables intermitentes. Las crisis de transformadores, que eso tenemos que considerarlos, escasez nacional y una espera entre 35 y 40 meses que se tienen hoy de día para tener un transformador. Equipos obsoletos que no deberían estar en operación y apagones de más 42% en duración de 2025 con respecto al 2024 y este 2026 que estamos empezando en ciertos lugares donde incrementa la temperatura, veremos una mayor cantidad. Subestaciones, 97 nuevas, son insuficientes para una demanda de crecimiento de 13.4%. No contempla generación distribuida renovable y una distribución reactiva responde a una demanda existente no futura. Entonces, todo esto que estamos hablando en este contexto es si cumplimos lo actual más lo proyectado 2030, que es lo que se está planteando, nos faltaría todavía lo que está en la derecha. Entonces, toda esta información nos está dando un preámbulo de todo lo que nos tendría que llevar a partir de hecho. ¿Son adecuadas las líneas de transmisión y distribución al 2030? Esto es importantísimo porque de nada sirve que tú tengas generación si no tienes líneas de transmisión y distribución para que llegue al usuario final. La transmisión para las centrales de gas nueva es parcialmente adecuada. Son 158 proyectos que cubren más o menos 7.890 megawatts de las centrales nuevas. Los gasoductos asociados con retraso, capacidad de evacuación del 95% cubierta para el gas al 2030. La transmisión para renovables es insuficiente. Aquí vamos a ver los datos que se están teniendo de incrementar. No es suficiente. La distribución para el nearshoring es insuficiente, las líneas de transmisión y su distribución. La fibra E como vehículo financiero puede ser la más adecuado que se puede tener para la financiamiento o su construcción de las líneas de transmisión y distribución.
Y los gasoductos para nuevas centrales está en riesgo. Debe terminarse, dependerá mucho de los derechos de vía y todo lo que se tenga que hacer en un momento dado para poder construir los ductos. Ya lo hemos visto que por experiencias que las planeaciones de los ductos muchas veces no están en tiempo y eso puede atrasar los tiempos de inicio de operación de las centrales eléctricas que utilizan el gas natural. El almacenamiento energético es crítico, derivado de que no tenemos muchos días, sobre todo de almacenamiento de gas natural, y también tenemos que se tienen que sacar y se están sacando licitaciones para almacenamiento de la generación de electricidad. ¿Cuál es el veredicto que encontramos? Las líneas de transmisión y distribución parcialmente cubiertas para gas, pero críticamente insuficientes para los más de 22.000 megawatts renovables de nearshoring y de almacenamiento. La capacidad del 2030 de 121.000 gigawatts y la demanda de 121.000 gigawatts es una brecha de transición y distribución de más de 18.000 megawatts que no sabemos cómo se va a hacer porque no está contemplado el plan más allá del año 2030. Ahora bien, hicimos unas proyecciones del mix en el año 2050 y en el 2080. De acuerdo a lo que vimos al cierre del 2030, tendríamos una reducción del gas natural, un incremento de la parte fotovoltaica, la parte eólica, solar, hidroeléctricas y el cierre de Laguna Verde en un momento dado que se tendría por el permiso que se tiene. Y ya para el año 2080 tendríamos un mayor incremento de primer lugar en la parte de solar y baterías, la parte de solar fotovoltaica sin baterías, la eólica, hidroeléctrica, el gas natural bajaría de un 35, un 20% y el almacenamiento de las baterías estaría en un 8%. La geotermia y la nuclear, por el momento dado, de acuerdo a lo que se está planteando hoy en día con el plan que se ha presentado del 2025 a 2030, no contempla la parte nuclear. Esto es importante en este escenario que estamos haciendo, donde no está la contemplación de la parte nuclear. Entonces, esto es la perspectiva que estamos viendo en función de toda la información presentada y planeada del 2025 al 2030, que es como quedaría en este momento si hiciéramos una planeación en el 2050 y 2080. Si ustedes pueden ver, la capacidad disminuiría entre 108 hasta 75.000 gigawatts. ¿Y esto qué tiene que ver? Que la parte de la transmisión y distribución, que si son adecuadas en el 2050 y en el 2080. En el 2050 la transmisión de alta tensión es parcial, la conexión renovable y offshore insuficiente, la distribución de smart grid en progreso y el almacenamiento más el hidrógeno estaría en desarrollo. Para el año 2080, la transmisión alta tensión crítica, la conexión renovable más fusión crítico, distribución autónoma requiere transformación y almacenamiento masivo una transformación total. Es decir, si ustedes pueden ver si la demanda de la línea de transmisión y distribución son suficientes de acuerdo a lo que se está planeando hasta el 2030, todo nos convierte en crítico para las fechas del 2050 al 2080. Sé que pueden pasar muchas cosas, pero si no tienes una línea de transmisión, de nada sirve que puedas tener las mejores tecnologías de generación de electricidad si no hay cómo mandar estas al usuario final. Como ustedes vimos que en el plan que se tiene hoy en día, al 2030, hay una reducción de capacidad de 108 a 75 gigawatts. Y esto principalmente, como ustedes pueden ver aquí, los retiros acumulados superan nuevas conexiones a la red. Aunque si tiene nueva capacidad de generación, las plantas existentes se retiran a cumplir su vida útil. Hay muchas plantas de ciclo combinado que tienen más de 30 años y tienen que ser retiradas. Las plantas del 2025 podrían empezar a retirarse en el 2055 o hacer inversiones para poder prolongar una mayor cantidad. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo y con las tecnologías que podían verse, ya no sería tan rentable tener plantas de ciclo combinado o la parte de solar y la parte eólica en función de lo que estamos viendo. La solar, su vida útil está en de 25 a 30 años y paneles instalados hoy se reemplazarían en el 2055. La eólica y la vida útil también tendríamos que ver cuáles necesitan repotenciación de las que se tienen hoy en día. La nuclear, Laguna Verde, su vida útil de 60 años se retira entre el 50 y el 55 sin extensión. Y la hidroeléctrica, grandes presas como la Chicoacén y Malpaso, tiene más de 50 años y requiere una modernización masiva. Pregunta aquí, con toda esta información, ¿se habrá dinero o se tendrá que hacer un plan integral correcto, sobre todo de cómo es lo que se tiene que plantear en el futuro en el país?
El cuello de botella es la terminal, es la línea de transmisión y distribución, no la generación. La capacidad de línea de transmisión y distribución congeladas en 120.000 gigawatts. En nivel del 2030 se degrada hasta 75.000 en 2080 por envejecimiento de líneas y subestaciones. Aunque se construyan plantas nuevas, no pueden conectarse a la red. La capacidad variada, la generación instalada que no puede evacuar energía por falta de líneas. Y la cifra de 75 gigawatts refleja lo que la red puede entregar al consumidor, no lo que está físicamente construido. Esto es en resumen, podemos decir, los retiros de plantas viejas superan las nuevas conexiones a la red y las líneas de transmisión y distribución sin inversión se convierten en el cuello de botella que impide que la nueva generación llegue al consumidor. Con inversión progresiva en transmisión y distribución, la capacidad efectiva sube a 250 gigawatts, a 75 gigawatts sin inversión y la diferencia entre un sistema funcional y el colapso. Entonces, con toda la información que se ha presentado 2025-2030 de lo que estamos planteando, vemos cómo estamos llegando al resumen y al resumen ejecutivo y las conclusiones que pusimos al principio con toda esta información que estamos teniendo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si hacemos un comparativo con y sin acción integral? Si hacemos un cambio radical en todo lo que vimos y hacemos una acción integral, podemos partir del 2030 como punto de partida y lo que podemos hacer sin acción es lo que está en el lado izquierdo y es un escenario pasivo y eso es lo que sucedería. El resultado es un colapso sistema del país inviable. Pero si hacemos con una acción integral a partir del 2030, haciendo una buena estrategia y sobre todo haciéndola desde ahorita y dejándosela para la próxima administración en función de cuestiones de planeación de largo plazo, podemos tener y asegurar sobre todo un incremento en cuanto a cubrir las demandas que se tengan, derivado que la demanda para el año 2080 en México sería de 444.000 gigawatts. El déficit manejable es un país competitivo. Entonces, esto es lo que estamos encontrando que serían las acciones integrales y estas acciones integrales, ¿cómo estarían constituidas? Acciones para mantener la capacidad del 2050 al 2080. Primero, hay que hacer una inversión masiva en transmisión y distribución. La meta es llegar a una capacidad de ecuación entre 121 hasta 250 gigawatts al 2080. Y ahí están los datos de la inversión y lo que se tendría que hacer. Dos, una repotenciación y extensión de la vida útil. Extensión de licencia de la Burda Verde, cuando menos unos 20 años hasta el 2075. Modernizar las hidroeléctricas, una repotenciación de parques eólicos al cumplir los 20 o 25 años y un programa de reemplazo de paneles solares de primera generación. Esto nos podría ayudar sobre todo a una repotenciación del sistema del CEN. Una nueva generación con conexión garantizada, acelerar la parte solar con baterías, nuevas plantas de ciclo combinado, última generación para transición y vincular permisos de generación a disponibles de líneas de transmisión y distribución. Y evaluar principalmente los sistemas de nucleares modulares que estén en el post-2050 con respaldo base. Almacenamiento estratégico, acelerar el plan quinquenal de Senagas, baterías de escala de red y diversificación de suministros de gas. Y la meta es eliminar el riesgo sistemático tipo tormenta de la URI que tuvimos en el año 2021. Esto es lo que debemos de considerar en un momento dado. ¿Cuál es el escenario alternativo del impacto de la inversión en líneas de transmisión y distribución? La inversión en transmisión y distribución, la izquierda, es el escenario base. Con inversión progresiva es el del lado derecho, que es el que tendríamos que estar tomando a partir del año 2050, haciendo estas características que estamos observando aquí, de lo que hicimos los planteamientos, y el resultado tendrá un déficit manejable contra un país competitivo. Esto es importante tenerlo en cuenta hacia el año 2050 en adelante. El resumen del mixto energético con una ausencia nuclear crítica, es decir, que no metamos nada nuclear, que nos mantengamos fuera del escenario de las nuevas tecnologías nucleares modulares y en un momento dado la fusión nuclear que pudiera estar por la década, por el año 2070 en el mundo, esta fusión nuclear ya llegando casi a su punto de comercialización. Entonces, la capacidad, como podemos ver, de la emisión del mix de 2025 a 2080, veríamos cómo se incrementaría la capacidad, la demanda y el déficit que tendríamos. El sistema pierde capacidad. ¿Qué significa no tener nuclear? Pues la UNA Verde tiene 1.5 gigawatts y es la única planta nuclear y se reiterará antes del 2050. Sin carga base de 24/7, un déficit reversible
una dependencia de gas de Estados Unidos y una vulnerabilidad climática, como ya hemos sabido. Porque no hay SMR nuclear modular en el plan 2025-2030 y se debe de poner querramos o no, de una vez por todas dentro de los planes que tengan hoy en día en el país a partir del año 2030. Porque no hay un marco regulatorio, está un costo prohibitivo derivado de que todavía no se tiene un LSOE correcto, todavía se está en fase, estamos esperando las primeras comercialmente que se pueda hacer y reducir los costos y los timeline es imposible, derivado que todavía en algunos lugares están en pruebas y en otras están en pruebas piloto. El PRODECEN sin avances y no menciona nada de esta parte nuclear. ¿Por qué no habrá fusión nuclear en México? Bueno, pues no existe aún, no tenemos laboratorios. El cronograma global dependemos mucho de las inversiones y en cuánto tiempo lo van a tener. Se espera que para el año 2060 ya se tenga una primera planta comercial entre el 2065 y el 2070. Y esta puede estar en la Unión Europea, Japón, Corea, China y el propio Estados Unidos. México no participa, no es miembro del ITR ni tiene programas de fusión. Sería importador de tardio, como lo fue en Laguna Verde, de tecnologías de General Electric de los años 70. Y el horizonte realista, a 2080 la fusión podría existir en fase comercial temprana, pero México no tendría acceso hasta después del año 2800, 2085 o 2090. No es una excepción para el déficit que tenemos hoy en día, sino que hay que exposar a partir de 2030 en la parte modular nuclear en este momento. Si no, nos quedaremos obsoletos porque una planta de este tipo depende mucho de planeación y los tiempos y sobre todo los recursos. Las proyecciones 2050-2080 es viable un nuclear avanzado para México. Sí, y creo que la proyección al 2050-2080 sí existe una forma cómo hacerlo. ¿Y por qué México no entra en SMR ni función 2050? Y ahí están las barreras críticas, está el riesgo extremo que se tiene y el mix energético no lo tiene contemplado. Pero sí es viable siempre y cuando se haga una planeación. Plan de generación de tecnologías e inversión por década. Entonces, teniendo todo este resumen, ¿qué tendríamos que estar haciendo nosotros para poder reducir el déficit de acuerdo a lo que está presentado desde 2025 a 2030? Primero, tendríamos que hacer una fase de transición de 19 gigawatts netos. Tendríamos la parte solar con baterías, eólicas, las plantas de ciclo combinado y habrían retiros estimados y una inversión entre 44 y 55 mil millones de dólares en este periodo. Del 2040 a 2050, un escalamiento renovable de más de 25 mil gigawatts netos, de los cuales la solar, la batería, la eólica, el offshore, tendríamos que estar haciendo esos cambios y tenemos que hacer retiros de plantas de gas, de plantas de ciclo combinado de la primera generación y Laguna Verde sin extensión, una versión estimada entre 50 y 70 mil millones de dólares. Para el 2050-2060 era postgas, tendríamos más o menos 30 mil gigawatts netos, de los cuales continuaríamos con la parte solar y baterías. Los SMR nucleares entrarían en un momento dado a partir del 2050. El hidrógeno verde, podemos tener las primeras electrólisis a escala y tenemos retiros de 8 gigawatts. Y si vamos viendo en cada periodo, están viendo retiros. Y la inversión entre 65 y 85 mil millones de dólares. Y para el 2060-2080, que sería una era limpia, tendríamos más o menos 55 mil gigawatts netos, de los cuales tendríamos una mayor cantidad de baterías, tendríamos fusión nuclear, los primeros comerciales que tendríamos a partir post 2065, hidrógeno verde y mayor cantidad de retiros. Aquí es importante que esto está planteado en función del mix que tenemos del 2025 al 2030 y esto es lo que posiblemente podríamos hacer, pero se podría mejorar estas proyecciones que se tienen sobre todo en la generación. Sobre los planes de extensiones de las redes, tendríamos que partir del año 2030, que es lo que se tiene que hacer. Tendríamos que estar un reforzamiento básico, de transmisión de más de 8.500 kilómetros de líneas de 400 kVA, y sobre todo para la evacuación solar y eólica, subestaciones más de 40 nuevas, distribución, modernizar redes de nearshoring bajo Monterrey y frontera, y los más grid escala, medidores inteligentes de fase 1. Y la inversión debe ser de 18 a 25 mil millones de dólares. Del año 2040 a 2050 deben haber corredores renovables en donde veríamos toda esta cantidad de que se tendría que hacer de HVDC, la parte de offshore de claves submarinos para la eólica y el istmo del Golfo, y un almacenamiento de hub de baterías en nodos críticos.
y un Smart Grid de red digital completa y respuesta de demanda activa, y se necesitan inversiones en 25 y 35 mil millones de dólares. Del 2050 al 2060, la superred nacional, tener supergrid de interconexiones con HDBC de 800 kV, tener hidrógenos, ductos de hidrógeno verde para transportar energético, microgrids, redes automáticas para zonas rurales y resiliencia, y SMR nucleares de conexión dedicada para reactores modulares. Una inversión de entre 30 y 40 mil millones de dólares. Del año 2060 a 2080 tendría que tener una red de era limpia, una fusión de infraestructura de conexión para plantas de fusión, superconductores de líneas de HC para transmisión sin pérdidas, la interconexión de enlace regional México y Centroamérica, Estados Unidos ampliado, y una IA y autonomía gestión autónoma por inteligencia artificial por una red de 100% flexible. Y tendremos que hacer una inversión entre 50 y 70 mil millones de dólares. Con todas estas inversiones y con todo esto, este es el planteamiento en función de lo que tenemos del 2025 al 2030, y con todo esto partir hacia adelante de todo esto. Si no hacemos todo esto que estamos planteando o consideramos alguna de estas cosas, tendríamos un problema en el largo plazo y esto nos podría causar. Debemos de entender que la energía no se planea en un quinquenal ni en o en una década. Esta se planea en el largo ancho de acuerdo a las inversiones y planeaciones y las tecnologías que se quieren tener en un momento dado. Podemos hacer este resumen del total de la generación más la transmisión y distribución, y veríamos que en la generación del 2030 a 2040 necesitaríamos esa cantidad de transmisión a distribución se necesitaría, y el total combinado en los periodos que se están haciendo, en las fases que hemos calculado, nos dan los 400 a los 408 mil millones a 540 mil millones de dólares. Esto espero que podamos utilizarlo, hacer una planeación y saber de dónde vamos a sacar esta cantidad de dinero. No creo que la Comisión Federal de Electricidad o las nuevas de fibra E o todo lo que llegue en un futuro, hay que diversificar la forma de financiamiento que se puede tener y establecer que las empresas del Estado hoy en día, hacia el futuro, no podrán tener o hacer lo necesario para poder cubrir tanto la generación, transmisión, distribución y manejo de la infraestructura para que pueda llegar a los usuarios finales ante un incremento de la demanda de la electricidad que puede llegar a más de los 400 mil megawatts en un momento dado. ¿Cuál es el plan integral de la generación? Aquí se lo estoy dejando para que ustedes lo puedan ver por década, y en donde está desde el año 2030 hasta el 2080, en donde están contemplados qué es lo que tenemos que hacer y cuántas son las inversiones que se tienen que hacer en cada uno de lo anterior que acabamos de explicar. La ruta crítica que he hecho en función de lo que hemos evaluado del 2025 al 2035 con la acción inmediata, y es una ventana de no retorno, cada año se retrasa y multiplica el déficit. Entonces, lo que hicimos es en la generación del 2026 al 2028, lo que está planteado del 2028 al 2030, la parte de la operación del 2030 al 2035, una fase de transición. Entonces, la transmisión y distribución es algo urgente del 2026 al 2028. Del 2028 al 2030 es lo del nearshoring, del 2030 al 2035 es el reforzamiento, y para la parte de los ductos es una alerta crítica del 26 al 29, del 29 al 30 es un incremento y sobre todo de la demanda que se convierte en algo crítico, y en el 2030 al 2035 debemos de diversificar en dado caso que continuemos con la utilización de plantas de ciclo combinado. La regulación y el financiamiento, bueno, pues tendremos que ver un cambio del marco legal del 2026 al 2028 que puede introducir todo lo que hemos planteado en este momento, y de 2030 a 2035 escalar el financiamiento posible que se pueda tener haciendo una adecuación de leyes en su momento dado. Por último, la ruta crítica del 2035-2055, que esto está en la parte de la generación, transmisión, distribución, en la parte de nuclear con hidrógeno y la parte de almacenamiento. Ustedes pueden ver las rutas que tenemos que llevar en cada uno de estos escenarios, y aquí lo más importante que se debe de considerar es que en el 2045 ya debemos de tener el primer SMR operando, es decir, el primer módulo nuclear operando para generación de electricidad. Y para el año 2055, en dado caso que sea de alto riesgo continuar operando Laguna Verde, o se quiera invertir o se tenga el dinero suficiente, pues pedir la autorización de una prolongación de más años. Ahí tendrá que ser la decisión en ese tiempo, pero tenemos que empezar a ver cuáles son los rendimientos y mantenimientos que se tienen que tener al futuro de esta parte, sobre todo de la parte nuclear.
En la parte de la transformación, de la parte de la transformación energética, aquí están los datos que tenemos que ir siguiendo, en donde tenemos que tener en 2055, 2065 la fusión nuclear de pilotos y del 2065, 2080 una fusión comercial que pudiera llegar a nuestro país en el dado caso que nos pusiéramos a ver desde ahorita cómo podíamos ser parte de todo esto. Ya la parte de transmisión y distribución, ahí ustedes pueden observar en cada una de estas qué es lo que se necesita hacer en la parte de la transmisión y la parte de financiación. Esto importante es que de 2055 al 2080 tenemos que tener una red inteligente donde la inteligencia artificial nos pueda ayudar con la autonomía de despacho con una pérdida de menos del 2%, del 2%, perdón, y tener una potencia energética con un exportador neto y emisiones netas cero. Entonces, esto es lo que yo estoy viendo que se debe de tener hacia el año 2080 con toda esta información. ¿Y cuáles son los riesgos que yo vi ya para finalizar esta presentación de la parte de la política energética actual del año 2025? Primero, tenemos una dependencia de gas natural en Estados Unidos, que estas son las áreas de riesgo del lado izquierdo, y es un nivel crítico por nuestra dependencia que tenemos del gas de más de 78% de importado que podemos tener, y esto no nos da una cantidad de almacenamiento que no tenemos, y con la nueva capacidad de ductos solo podríamos llegar hasta 2.8 días. Entonces, lo otro, la transmisión y distribución son insuficientes para las renovables, esto es crítico. Y lo que tenemos que hacer es invertir en líneas de evacuación, sobre todo la parte de Sonora, Oaxaca y Coahuila. Los gasoductos claves sin cronograma, esto es un alto riesgo. Y lo que podemos decir, hay una crisis de distribución y de transformadores que es crítico, fundamental, no dejarlo sin lugar a dudas, ver todo esto. Y derivado que la espera de un transformador a veces está entre 35 y 40 meses de transformadores de última generación con los cambios de temperatura que estamos teniendo hoy en día. Y hay que ver una diversificación de proveedores, sobre todo de los transformadores. El déficit estructural post-2040 es crítico, derivado de la capacidad del déficit que se puede tener en un momento dado. Y la ausencia de programas nucleares, como el SMR, en los programas que hemos visto en los últimos meses, es un alto riesgo porque en el dado caso que Laguna Verde no pueda continuar, nos quedaríamos sin energía nuclear en este país. Y es importante iniciar los programas que podamos tener en la parte nuclear e integrarnos en ciertos programas como Argentina, que está con Estados Unidos, que le dan cierta cantidad de dinero, sobre todo para esta parte nuclear. Entonces, con toda esta información que hemos podido analizar y que espero pueda servir en un momento para metas de decisiones, las conclusiones ejecutivas que podemos resumir y que debemos de considerar es que el plan es necesario, pero radicalmente es insuficiente. Se requieren inversiones entre 400 y 540 mil millones de dólares en 50 años. Sin acción, el déficit podría caer hasta un 82% al 2080 en cuanto a la capacidad que se tenga de generación. Y dejarlo bien en claro, que tener México una transición energética con todo lo que estamos planteando, no se podría tener con el plan actual, pero sí se podría tener con todas las consideraciones que acabo de explicar en esta presentación, y esto nos podría, sobre todo, a poder evacuar más de 18,000 megawatts, poder reducir la importación de gas natural de Estados Unidos y el déficit que se espera de más de 339 gigawatts para el año 2080, sin considerar la parte nuclear, esto nos podría generar un gran inconveniente. Espero que esta información sirva y les agradezco por su tiempo. Gracias.